Continuamos aquí a través de la 91.3. Un abrazo para nuestros amigos de Facebook también. Y vamos con palabra de Dios, palabra del Señor, aquí en el Evangelio de Juan. Después de que en el programa anterior habíamos hablado, la introducción, cómo este apóstol Juan nos introduce a conocer quién es Jesucristo. Y sería como entrar a una galería de arte y ver varias obras representando a Jesús, el Verbo. Después vemos que Jesucristo es la luz, es la vida. Y en el versículo 6 nos introduce a un hombre llamado Juan, pero no el discípulo que escribe el Evangelio, sino el profeta Juan, que anunció la venida del Mesías, Jesucristo. Uno, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista, Juan el profeta, tuvo la responsabilidad tremenda de predicar que había uno más grande. Hoy día la labor de Juan es la labor de todos nosotros que predicamos la palabra de Dios. Predicamos que Jesús, y en Jesús hay luz, hay vida. Mucha gente se queda con los aplausos, se queda con la gloria que le pertenece a Dios, pero nosotros debemos predicar a Cristo. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo disminuya, pero que Él crezca. Nosotros debemos disminuir. Nosotros que anunciamos el Evangelio, les indicamos a todos los que nos escuchan que miren a Cristo, en quien hay salvación. Él es el único camino de salvación. Estar metido en una iglesia no te va a salvar. Ser parte de una religión no te va a salvar. Tener un poco de costumbres religiosas tampoco, ni utilizar algunas palabras religiosas no te va a salvar. Pero si confías en Jesucristo, le entregas tu vida y tu corazón, Él es el único que salva. Este Juan vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Recordemos que Jesucristo es la luz que ilumina los corazones oscuros, a fin de que todos creyesen en Él. No era Él la luz, sino que Él vino para dar testimonio de la luz. Aquella luz verdadera. ¿Quién es esa luz? Jesucristo. Venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. La palabra de Dios nos muestra cómo Jesucristo es la luz que puede iluminar el camino del ser humano, pero el mundo no lo quería conocer. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Cuando la luz ilumina la oscuridad, pues las tinieblas se ponen en evidencia para que nosotros, y pecados, para que nosotros nos arrepintamos y cambiemos. Por eso mucha gente rechazó en el tiempo. Cuando Jesús vino a la tierra, rechazó a Jesús. Vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. ¿Quién eran los suyos? Los judíos, el pueblo donde nació Jesús. Ellos no lo recibieron porque no era lo que ellos esperaban. Pero aquí tenemos una enseñanza tremenda, que Dios no tiene que ser como nosotros queremos. Dios es el título que se le da en la palabra de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le reciben en su corazón. ¿Dejarás que la luz entre a tu vida o prefieres seguir en las tinieblas, escondiéndote en tus pecados? En la generación de Jesucristo, que lo vio caminar sobre la tierra, a Dios hecho hombre, lo rechazó. La mayoría de ellos le rechazaron. Algunos pocos le siguieron. ¿Qué vas a hacer vos en este tiempo? 2020. Un año de retribución, un año de juicio, un año de prueba, un año en que Dios está apretando un poco para que nosotros escuchemos su llamado. Recibirás la luz, cambiarás tu conducta conforme a lo que la palabra de Dios dice, no lo que diga la psicología, la sociedad o el status quo, sino lo que dice Jesucristo. A los que le recibieron y creen en su nombre, les dio el poder de ser hijos de Dios. Esto nos muestra que solamente los que reciben a Jesús, los que reciben la luz, tienen derecho a ser hijos de Dios. En su nombre, tienen derecho a ser hijos de Dios. O sea que, por descarte, vemos que los que no le reciben y los que no creen en su nombre, no son hijos de Dios. Son creación de Dios, pero hijos no, según la palabra de Dios, ¿no? Y es lo que predicamos. ¿Qué significa creer en su nombre? Jesucristo. Jesús es un nombre compuesto. Jesús, el Cristo, el Señor. Jesucristo, el Señor. Jesús habla de la humanidad de Jesús, de Dios,
Dios hecho hombre. Cristo habla de el ungido. Jesús significa Salvador. Cristo significa el Mesías elegido. Y el Señor significa el Rey. ¿Qué nos muestra esto? Que tenemos que creer en Jesús como el Dios que se hizo hombre. Tenemos que creer en Jesús como el único que nos puede salvar el alma, el cuerpo, y nos puede dar vida eterna. Es el único, se llama Jesucristo. Y el Señor significa una palabra que significa el Rey, el dueño, el amo. No puedes ser hijo de Dios si no lo recibes, si no crees en ese nombre. Ese nombre implica que nosotros nos rindamos a Él totalmente y que creamos que sí, Él es el único que nos puede salvar de todo, de la enfermedad del coronavirus, de la muerte, del infierno, de la ruina, de la miseria, de todo. Él es el único. Pero también el Señor. Mucha gente aquí, cristianos, en el mundo entero y aquí también, han recibido a Jesús como el Salvador, pero no como el Señor, porque el Señor es el que manda. Entonces queremos un Jesús esclavo de nosotros, que le decimos, cuídame la casa que me voy, cuídame la moto, cuídame a mis hijos, bendecime el trabajo, y parece que fuera nuestro empleado, o mejor dicho, nuestro esclavo. Pero no es así. Jesús es el Señor, y es Él el que da las órdenes. Es Él el que te dice para dónde ir, qué no hacer y qué sí hacer. El que recibe a Jesús de esta manera es hijo de Dios, tiene el derecho de ser hijo de Dios, y al ser hijo de Dios tiene todos los privilegios de hijo. Vamos a orar para terminar este mensaje aquí a través de la 91.3. Bueno, y declaramos que el Señor bendiga tu vida, que la luz que vino al mundo no la rechaces. Es tu decisión recibir la luz y vivir conforme a esa luz. Qué terrible cuando andamos en la oscuridad y se corta el fluido eléctrico y no vemos nada, pero encendemos una lámpara, una linterna poderosa y vemos el camino por donde tenemos que andar. Así es confiar en Dios, así es abrir la Biblia y empezar a dejar que nos ilumine el camino. ¿Dejarás que Dios te ilumine? Vamos a orar. Señor, bendice a todos aquellos que hoy dicen, Señor, yo quiero ser tu hijo o tu hija y quiero recibirte en mi corazón como el Señor, como el Salvador y como ese Dios hermoso, poderoso que se hizo hombre para mostrarme el camino. Te recibo y quiero caminar en la luz. Yo bendigo a todos los que están diciendo esto en su corazón y declaro la protección de Dios para todos los que son hijos de Dios. Recuerde que hemos leído Evangelio de Juan, capítulo 1, y nos hemos centrado sobre todo en el versículo 12. Mañana, con la ayuda de Dios, continuamos con este tema. Por ahora llegamos al final. Dios los bendiga.